Vamos a escuchar desde Caracas, Venezuela, al evangelista Rafael Caro Sarabia, que nos trae palabra de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente por las ondas de Luciana Radio TV. Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya se ha orado previamente por esta predicación. Y vamos a entrar en la palabra en el nombre de Jesucristo. En el libro de Job 3, 25 al 26, dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El 26 dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Y esta predicación lleva por título El poder de la sugestión. Una de las cosas más tremendas que hay sobre toda la tierra es el poder de la sugestión. La sugestión tiene el poder de atraer cosas hacia usted. Usted puede atraer cosas negativas, puede atraer cosas positivas. Eso, de lo que constantemente esté pensando, eso lo va a atraer. No importa de qué religión sea, no importa a qué lo que haga en su vida. Si usted habla positivo, lo positivo lo va a atraer. Y si habla lo negativo lo va a atraer. Es también saber que una persona cristiana evangélica siempre vive hablando de la palabra de Dios, de decretos, de pactos, actas y decretos, de lo que dice la palabra de Dios, como la bienaventuranza de la palabra de Dios y todo lo que habla de Dios en la palabra, de bendiciones y de maldiciones de lo que trae la palabra de Dios. Una cosa bien sabida es que aquello que nosotros siempre estamos pensando, eso atraemos a nuestra vida. Aquí me dice la palabra de Dios en el libro de Job, que porque el temor que me espantaba me ha venido. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando una persona tiene la seguridad de que algo negativo le va a pasar, eso le termina pasando. Si esa persona tiene la certeza, la seguridad de que eso le va a pasar, eso termina trayendo. Como dice, sigue diciendo el 26, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando. No obstante, me vino la turbación, porque siempre estuvo rodeado de todas esas cosas. Sabemos que la gente que cuando Job estaba en esta situación negativa, mala, vinieron personas que no vinieron a ayudarlo precisamente, vinieron fue a acusarlo. Y cuando usted lo acusan, personas que están alrededor, cuando en su mente usted tiene una mentalidad de que es por mí, yo atraigo eso, yo soy malo, yo soy negativo, y todo eso lo va a venir atrayendo porque lo que le está rodeando está contaminado y usted mismo anda contaminado. Es importante que una persona, para que pueda traer lo bueno a su vida, llene su vida de lo bueno, llene su vida de lo puro. Y como dice el título de esta predicación, el poder de la sugestión. Hay autosugestiones que nos podemos hacer nosotros mismos, con lo que pensamos de nosotros mismos, con lo que vivimos de nosotros mismos y con lo que vivimos de lo que nos ha enseñado la familia maternal. Lo que te ha enseñado tu padre, lo que te ha enseñado tu madre, no son cristianos. Esas personas que no fueron cristianas y quizás hasta cristianos que han enseñado de una manera negativa, porque no es lo mismo cuando una persona llega al evangelio, pero resulta que lleva una enseñanza de familia, que siempre algo negativo. Si a tu papá le pasó eso, si a tu mamá le pasó eso, a ti también te va a pasar eso. Y hay gente que simplemente no cambian el cassette, no cambian lo que está dentro de sí y siguen dándole vuelta constantemente a eso negativo, a eso malo, le siguen dando vueltas, aún estando en el evangelio, aún buscando de la palabra de Dios. Son personas que andan viviendo sugestionado por aquello que creen que le va a pasar, porque lo que están seguros que le va a pasar. Una sierva en las redes, en Facebook, escribió la palabra: el ataque más fuerte hacia tu vida siempre será de los mismos de tu iglesia. Y una cosa que es tremenda, si usted tiene la certeza de que esto va a pasar, si usted tiene la certeza de que esto es así, a usted le termina sucediendo.
Muy diferente es cuando una persona está seguro de sí mismo, una persona está segura de sí misma, de la palabra que lee, de las promesas que están en la palabra de Dios, de lo que le rodea de la palabra de Dios y de lo que tú crees que te puede suceder. Una persona que está constantemente pensando y cree que todo lo que le está rodeando es malo, es negativo, no importa en el lugar donde esté. Si la persona lo cree, mire, usted puede estar en el lugar más seguro de la tierra, pero si usted cree que le va a pasar algo, le pasará. Recuerdo en una ocasión una señora, que esa señora era tremendamente negativa, y esa señora que era tremendamente negativa, ella decía, a mí me pasan esas cosas, a nadie más le pasa eso, solamente a mí. Es algo impresionante, decía ella, es algo impresionante, a mí me pasan esas cosas y no le pasa a más nadie, solamente yo atraigo esas cosas porque yo soy así, porque a mí. Y resulta que es una persona que aconseja mucho, no es una persona cristiana, pero es una persona que aconseja mucho, es una persona psicóloga, pero hay que tomar en cuenta que una persona que vive escuchando historias diversas de muchas personas durante muchos años, y de hecho tiene aproximadamente como 3 décadas escuchando historias y cuentos y cosas de otras personas, y cuando no está el Espíritu Santo de por medio, cuando no está el Espíritu Santo de Dios en su vida, esa persona va a vivir sugestionado por cosas que le han pasado a otras personas y van a terminar creyendo que le pasan a él o le pasan a ella, por causa de todo ese conocimiento que tiene, pero fuera del alcance de Dios, fuera de la cobertura de Dios. Cuando tú tienes la cobertura de Dios, tú pudiste haber vivido muchas cosas, pero cuando la cobertura de Dios está en tu vida, como dice la palabra, el que acampa bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted se siente seguro bajo la presencia de Dios, pero aquellas personas que por mucho conocimiento que han tenido fuera de la presencia de Dios, vivirán sugestionados por aquellas cosas que viven hablando, y aunque lo hacen con buenas intenciones para ayudar al prójimo, para ayudar a toda persona, y de repente están devengando un sueldo, porque eso es lo que hace un psicólogo. Un psicólogo, por ejemplo, cobra por su trabajo, pues. Entonces, como cobra por su trabajo, pero va a vivir sugestionado, y tan tremendo es que mira lo que pasó, porque esto es un testimonio, esto es algo real. A esta señora, ella decía, no, es que a mí me pasan cosas insólitas. Un día yo paso a su casa, y su casa es un apartamento que está en planta baja, y cuando ella me dice, Rafael, ven para acá, y cuando yo salgo para el patio de ese apartamento, estaba lloviendo solamente en el apartamento de ella. No había lluvia por ninguna parte, solamente en el apartamento de ella estaba lloviendo, y era una cosa pequeñita, era algo así como que era de 1 metro cuadrado, lloviendo de una manera circular en el apartamento de ella. Cuando tú crees que te van a pasar cosas insólitas, cuando tú crees que te van a pasar cosas raras y extrañas, y lo crees de corazón y lo crees con fe, porque esto no es necesario de que usted sea, por ejemplo, el cristiano más consagrado. Hay personas que tienen una fe tremendísima y no siendo cristianos evangélicos, y a ella le estaba pasando, y yo decía, esto es algo sobrenatural. Y de hecho usted veía la cuestión y veía que estaba lloviendo solamente en ese cuadrito, en esa parte de ese apartamento, en ese patio. Y ella decía que huye, que se parara esa lluvia, porque a ella le molestaba que eso cayera ahí, porque todo estaba seco, pero eso se estaba mojando ahí. El caso, mire lo que pasa. Después, un día, esa señora viene y sale con una negatividad muy tremenda. Y cuando sale para las calles, sale con una tremenda negatividad diciendo, no, me va a pasar algo, me va a pasar algo. Cuando va en un elevado, cuando va en un puente elevado, y va corriendo el carro como todos los otros, voló una piedra, no se sabe de dónde, era una piedra aproximadamente como de 15 kilos, fue por los aires y se la ha incrustado en el centro del capó del carro. La señora hizo unas maniobras tremendas y casi no se vuela por ese elevado, o lo que es igual, por ese puente para abajo, porque ella siempre decía que a mí me pasan las cosas más insólitas y más repentinas y más raras, me han pasado a mí. En otra ocasión en su apartamento se rompió una tubería, y alguien dirá, bueno, pero a cualquier persona se le rompe una tubería. Sí, ella se le rompió una tubería, pero una tubería que no era de su casa, que no era de ella, pero la estaba afectando. Y volvía y decía la palabra, estas cosas siempre me pasan a mí. Ahora bien, una vez también dijo que no, que a mí me pasan las cosas más insólitas, y otro día puso el carro en una parte parada que se veía completamente segura, y resulta que ha pasado un camión y le ha rayado el carro. Pero en un estacionamiento que es insólito que un camión le raye un carro, a ella le rayaron el carro. Y eso pasa cuando una persona decreta, o eso pasa cuando una persona siempre con la palabra, con el pensamiento, cuando en su pensamiento se está imaginando las cosas que está pasando, que eso es meditación. Cuando usted está hablando con el decreto de su boca, con la palabra,
palabra de su boca que está hablando y está diciendo y está decretando que le van a pasar cosas malas, cuando lo está imaginando y cuando lo está decretando, eso le va a pasar porque le va a pasar. Una persona que cree que le va a pasar en pensamiento y en palabra, eso le va a pasar. Es tremendo cuando a una persona le pueden llegar a pasar todas estas cosas, pero esto pasa por causa de que la persona está pensando negativamente hacia él, hacia ella está pensando. Esto es lo que se llama el poder de la sugestión. Una persona que se autosugestiona, le pasarán cosas terribles, le pasarán cosas tremendas. Mira lo que me dice en el libro de Proverbios 23:7, dice, porque el cual es su pensamiento en su corazón, el tal es él. Una persona que piensa lo negativo hacia sí mismo, eso va a traer hacia sí, va a inducir incluso a lo que está alrededor. El poder del pensamiento tiene la capacidad de inducir a otras personas a que actúen de manera negativa hacia usted. Usted no sabe que esto existe, pero esto existe. Usted piensa negativamente hacia una persona y esa persona es inducido por esa energía de ese pensamiento. Eso es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el poder para inducir. Hubo una maestra en una ocasión que le estaba diciendo a unos jovencitos, a unos niños, enseñándole a unos niños, a unos adolescentes, unos preadolescentes, estaban entre 10 años aproximadamente, pero ella le enseñaba con mucha palabra rústica, mucha palabra fuerte, y le gritaba que tú eres bruto, muchacho, y esto, y la broma, y los muchachos no avanzaban. Recuerdo que yo estaba por ahí cerca y le dije, pásame los muchachos un momento, ¿vale? Entonces los muchachos cuando llegaron ya estaban literalmente sugestionados por lo que le había dicho. Y lo primero que yo empecé a decirle, antes de enseñarle cualquier cosa, le dije, recuérdese que ustedes son unos muchachos con una tremenda capacidad mental, ustedes son muy inteligentes, y empecé a decirle las cosas, y la cara de los muchachos empezó a cambiar. Empezó a cambiar de una cara negativa, con ganas de llorar, con ganas de rabia, empezó a cambiar por una cara inteligente. Y decía, no, ustedes tienen una presencia imponente, ustedes son unas personas que son altamente inteligentes. Y cuando empecé a enseñarle, esto no era Biblia lo que le estaba enseñando, sino lo que le estaba enseñando era matemática, y le estaba enseñando a leer. Y resulta que leyeron de maravillas y la matemática la sacaron de maravilla. Porque cuando usted sugestiona por medio de la palabra y también por medio de lo que cree, porque usted cuando le dice a una persona que es inteligente, no solamente tiene que llevar la intención de la palabra, sino la intención de corazón, de cuerpo, de alma y de espíritu. Creer que esa persona lo puede hacer, esa persona se lo va a creer al 100%, porque se lo está diciendo de cuerpo, se lo está diciendo de alma, se lo está diciendo de espíritu, y esa persona va a poder sentir eso y también lo va a poder creer porque lo está creyendo de corazón, de cuerpo, de alma y de espíritu. El poder de la inducción es algo tremendo, es algo que existe. Aquella mujer que, por ejemplo, está en la casa y de repente llega el esposo, y cuando llega el esposo, si ese hombre, por ejemplo, tuvo un día malo y de repente viene a desquitárselo con la mujer, tú tampoco sirves para esto, tú tampoco sirves para eso. Esa mujer, después que le digan todas esas cosas, no va a querer cocinar, no va a querer hacer absolutamente nada, porque esa palabra es inductiva para no hacer cosas. Pero si ese mismo esposo llegara y le dice, tú eres la mujer más linda, tú eres la mujer más bella, tú eres la mujer más preciosa, aquella mujer va a querer hacer oficio, va a querer servirle a ese hombre grandemente, porque la está admirando, porque esa palabra es sugestiva para lo bueno, pero no para lo malo. Cuando una persona es la sugestionan para lo malo, esa persona no va a querer hacer nada, sea hombre, sea mujer, esté trabajando en una compañía, ya sea hombre o sea mujer. Los jefes más inteligentes son aquellos que a sus empleados vienen y le dicen, tú sí puedes hacer esto, tú sí puedes hacer esto, tú sí lo puedes lograr. Esos son jefes inteligentes. Un jefe que le diga palabras denigrantes a un empleado le puede terminar dañando una obra completa. Y eso yo lo he visto aquí en Caracas, Venezuela, lo he visto. Y en cualquier parte donde una persona actúe de esa manera, si usted induce a las personas para bien le irá. Y si usted induce a las personas para mal, usted mal le irá. Porque el tal es su pensamiento, su corazón, el tal es él. Y también me dice la palabra que con la misma vara que mida serás medido, y con el mismo juicio que juzgues serás juzgado. Mira lo que me dice 2 Corintios 10:5, me dice,
derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No piense lo malo, no piense lo negativo, piense lo positivo. Siempre piense que le va a ir bien. Busque conocimiento, sabiduría, inteligencia. Llénese de ese conocimiento, de esa sabiduría. Que su meditación siempre sea de que le va a ir bien, que le va a ir espectacular, que le va a ir en prosperidad. Y cuando usted no tiene estos pensamientos, dentro de usted, llénese de conocimiento que le cambie el pensamiento, que le cambie la manera de hablar, que le cambie la manera de dialogar de manera negativa a manera positiva. Porque es importante que usted crea que las promesas que están en la palabra de Dios están en la palabra de Dios para que usted se posea de esas promesas, para que se agarre de esas promesas. Hay personas en la palabra de Dios que se acercan a Dios y se acercaron a Dios creyendo que una promesa lo iba a librar. Hay una mujer en la palabra de Dios que se acerca y dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Y hay que tomar en cuenta de que todo judío desde los 12 años lo enseñan a llevar el talif. El talif tiene 619 leyes alrededor del manto que tiene montado encima. Cuando esa mujer se tiró a agarrar el borde del manto, estaba agarrando esos bordes, esos cordeles que eran tiras de tres nudos que significaban promesas. Usted cuando se acerca a Dios tiene que creer de que se va a agarrar de las promesas. Así cuando esa mujer se agarró de las promesas, sintió una explosión dentro de ella que le liberó de esa enfermedad, porque creyó en las promesas. Cuando usted cree en las promesas van a hacer algo grande dentro de usted. Las promesas, aquello que creyó de la palabra de Dios, no solamente que la creyó por una palabra que se escuchó, sino que se imagina y sabe que eso va a funcionar dentro de usted por causa de que eso está actuando en usted. Si estaba enfermo, le quita la enfermedad. Si estaba pobre, ahora está estable. Si una persona que estaba mal sentimentalmente, ahora está estable, porque eso es lo que hace Dios. Transforma a la persona de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Usted tiene que buscar de la presencia de Dios para que esa transformación la haya en usted. Mira lo que dice en el libro también de Filipenses 4:8. En esto pensar, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hay personas que, aunque son cristianos, después llegan a su casa, se ponen a ver algunas redes, y se ponen a ver redes, cosas, información tras información de cosas que no lo llenan. Gente que si bailando, gente que si de repente haciendo chistes, gente que haciendo, y llena su mente y su vida la está llenando de cosas que no le sirven para nada. Cada día que pase y usted, por ejemplo, no aprende, es un día perdido, pero cada día que usted se deposite en su mente conocimiento, sabiduría, inteligencia, todos los días, eso lo va a ayudar para cualquier cosa que se le plante enfrente. Y cuando usted, por ejemplo, necesita, y llenarse de la presencia de Dios en oración. La oración es importante para nuestro espíritu. La palabra es importante para nuestra alma, porque en la palabra hay cantidades de decretos, pactos, actas, decretos, bendiciones para tu vida, para mi vida. Pero si no leemos, no está esa llanura de nuestra alma, porque no estamos leyendo. Una persona que solamente ora, pero no lee o no escucha palabra de Dios, automáticamente va a estar incompleto, porque solamente llena su espíritu, pero no llena su alma. Aquella persona que se la pasa viendo cosas por internet y se pasa dañándose su vista y de contenido, de cosas malas y negativas y cosas que no lo ayudan, para nada, esa persona después, en el momento de clamar, es dudoso que pueda sentir algo significativo, porque no está lleno de la presencia de Dios, no está lleno de la palabra de Dios, no está lleno de cosas buenas. Mira lo que también me dice en el libro de Romanos 12:2, me dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Usted siempre debe vivir
esté siempre informándose de lo que hay en la palabra de Dios, buscándole de lo que hay en la palabra de Dios. Y también hay muchos conocimientos del cual usted se puede llenar, conocimientos que le pueden servir para su vida. Hay personas que a veces quieren cambiar su vida, hay personas que quieren cambiar relaciones tóxicas que viven en su vida, ya sea sentimental, y cuando la quieren cambiar, pero no hay una información que se esté percibiendo, la persona no cambia. Hay personas que viven orando porque cambia una situación en su casa, porque cambia una situación sentimental en su familia, pero resulta que la oración sola no lo va a ayudar, porque usted necesita conocimiento, sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de lo alto. Una persona solamente orando, pero sin llenarse de información, de qué es lo que estoy haciendo mal, cómo puedo hacer para cambiar esto, qué información puedo recibir para cambiar esto. Si no hay esa información, usted siempre va a vivir autosugestionado por esos pensamientos negativos que están dentro de su cabeza. Gente que vive sugestionado por esos pensamientos que están en su cabeza por causa de que no cambian el pensamiento sigue siendo lo mismo. Una persona que de repente tiene malos hábitos en su casa y quiere cambiar porque hay una esposa que no está bien, hay una esposa que cada ratico dice, pero hombre, cambia, o de repente hay un esposo que dice, pero mujer, cambia, pero no hay una información, o no hay una información nueva que se esté percibiendo de la palabra de Dios, la palabra que tiene poder, la palabra que tiene vida, la palabra que te puede cambiar si entra dentro de ti. Si la palabra de Dios entra a ti, vas a cambiar, va a haber un corazón que va a cambiar porque estás buscando de la presencia de Dios, pero no sea las cosas incompletas. La oración no solamente va a cambiar tu vida, la palabra y la oración cambian tu vida, porque la palabra, cuando la estás leyendo, puedes imaginar lo que está pasando en tu vida, pero si una persona solamente ora pero no lee, no puede imaginarse lo que Dios va a cambiar en su vida, porque no está leyendo promesas, así como esa mujer que tuvo que haber escuchado promesas cuando se tiró a los pies del maestro y tocó el borde de su manto, y del poder de Dios salió de él, porque dice que virtud salió de mí. En otras traducciones dice, porque poder salió de mí, porque si te agarras de la promesa y te agarras del manto de Dios donde hay promesas, un poder poderoso va a salir de él y te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces y te va a liberar en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, la fornicación y los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Toda persona que vive llenándose todos los días de cosas negativas, de cosas malas, aquella persona no puede hablar de lo bueno, porque se está llenando día a día de aquello malo. Si una persona se llena de lo malo, no puede hablar de lo bueno, porque está llenándose de lo malo. Y cuando me refiero a eso, usted puede ir para la iglesia, usted puede orar, pero si usted no procura buscar y llenarse de la palabra de Dios todos los días, no puede cambiar patrones, conductas que están en su vida. Es necesario cambiar, porque hay una sugestión que cuando tú la escuchas que te la hablan, cuando escuchas que te la dicen, si no hay una palabra dentro de ti que contrarreste esas palabras negativas, usted va a hacerse igual de lo que están diciendo que usted eres, que tú eres una persona mala, que tú eres una persona negativa, que tú eres una persona que eres dañada. Todo eso te lo vas a creer porque no estás leyendo palabra de Dios. Mira lo que me dice en el Lucas 11:24-26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y esto es tremendo, porque hay gente que cuando llegan al evangelio, hay personas en su familia que se vuelven peores personas por causa que los mismos espíritus que salieron de esa persona caen en la familia, ya sea por herencia. A veces no pasa que no caen por causa de que no les toca llevar lo que tú llevabas, no le toca al otro llevarlo, pero a veces sí le toca. Y son cosas que a veces suceden, son cosas. Aquellas personas se terminan ensuciando, se ensucian más por lo que salió de ti, no salió de tu casa como tal, salió de ti, pero no de tu casa. Y a otras personas que estaban dentro de esa casa, esos espíritus se ocuparon. Pero llega un momento que cuando los espíritus no encuentran ese tipo de reposo, ni siquiera dentro de los que están dentro de su familia, vuelven a la casa de donde han salido. Pero dice la palabra, mira lo que me sigue diciendo en el 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde he salido, y cuando llega la haya desocupada,
barrida y adornada. Estamos hablando de que hay puertas abiertas, hay cosas que todavía no has entregado a Dios. Dios está dentro de ti, pero hay cosas todavía que como no las has entregado, el enemigo tiene derecho legal dentro de ti. Y cuando tiene ese derecho de legal, el enemigo va a entrar por ahí y va automáticamente, cuando se empiece a practicar lo malo, el Espíritu Santo, la presencia de Dios saldrá de ti y el enemigo volverá a estar de nuevo dentro de ti. Es necesario que todo lo que te hayan hecho, que lo perdones. Y es necesario que todo lo que tú hayas hecho también lo perdones. Porque hay cosas muy malas que tú has hecho y hay cosas muy malas que te han hecho, pero tienes que perdonar ambas. Autoperdonarte y perdonar a quien que te hizo mal. Porque si no perdona, la palabra de Dios dice que no entraréis. Sigue diciendo el 45. Entonces va y toma a otro consigo, otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontece a esta generación, a esta mala generación. Esto acontece por causa de que no hemos entregado todo lo que está dentro de nosotros, no los hemos entregado, porque hay una sugestión muy grande, que siempre anda buscando en nuestra vida. Es una cosa tremenda cuando esta sugestión anda buscando, y esta cuestión que anda buscando en nuestras vidas, esta sugestión, usted tiene que deshacerse en el nombre de Cristo Jesús de esta autosugestión. Usted tiene que deshacerse en el nombre de Cristo Jesús, porque si no se deshace de esta sugestión, usted no podrá avanzar, no va a poder avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario que recorte un poco más esta predicación, porque si la quisiera hacer como la quisiera hacer, se me llevaría un poco más de tiempo. Pero vamos a buscar de recortar entonces dice, en el libro de Primera de Juan 1, 7 al 8 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No importa cuánta unción usted sienta, no importa cuánta unción usted viva, usted es un pecador arrepentido, así como suena. Usted es un pecador arrepentido, no es una persona inmaculada, no es una persona que no se equivoca. Usted, sarrabacanda, la masella, la masoja, usted se puede equivocar, y así como se puede equivocar, también se puede equivocar alguno de sus hermanos, se puede equivocar. Usted siempre debe reconsiderar que a la hora de reprender, reprenda pero también redalgulla. Es necesario que usted reprenda pero redalgulla, no simplemente reprender y dejar a la persona así, porque el que reprende y no restaura hunde más a aquella persona, sea hermano o sea hermana, lo hunde porque lo hace sentir culpable, pero no lo está restaurando con la palabra. Es necesario que usted sepa que hay sugestiones que pueden decir a tu vida, que te pueden decir cosas muy malas, y si tú te las crees por causa de que no lees palabra, usted terminará saliendo de la iglesia, usted terminará saliendo de ahí donde está congregándose, por causa de que no está creyendo a lo que dice la palabra, sino que está creyendo a lo que dice el enemigo. Sobre la confianza y el amor, dale el primer lugar a Dios y verás cómo mejora tu vida. Entrega tus cargas a Dios, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Confía en Él y espera, ten paz. Cuando me refiero a espera, estamos hablando de una persona que cuando espera en las promesas de Dios está leyendo, está orando, está buscando, está evangelizando, se está moviendo en el reino de Dios. Eso es realmente la espera. Dios te hizo tal cual como eres. Eres su precioso, tú eres su preciosa, eres su príncipe, eres su princesa. Según quien sea, según donde estás, has fallado, has pecado, pida perdón, sacúdase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siga adelante. Y si tiene algo demasiado grave, demasiado malo, enmienda en el nombre de Cristo Jesús. Enmienda, porque mientras hay todavía vida, usted puede enmendar. Hizo una cosa muy mala, dañó una familia. Ahora, llénese de información, llénese de conocimiento, llénese de sabiduría, medite en la palabra de Dios, ore a Dios, y cuando ore a Dios, llene de sabiduría. Si destruyó una familia, restaure familias en el nombre de Cristo Jesús. Enmiende aquello que hiciste. Hiciste que alguien sufriera algo muy tremendo, que le pasara algo muy tremendo, ora por restauración en el nombre de Cristo Jesús. Si te sientes culpable porque alguien salió de la iglesia por culpa tuya,
ora en el nombre de Cristo Jesús. Esto tienes que tenerlo tú como peso. Esto tienes que tenerlo tú como peso. Esto tienes que tenerlo tú como peso. Porque si hiciste salir a alguien de la iglesia, ora en el nombre de Cristo Jesús. Ora por su alma, por su cuerpo, por su espíritu, por su familia. Y no dejes de orar en el nombre de Cristo Jesús sobre la vida diaria. Mira, que la luz de Dios alumbre tu camino hoy y siempre. Vive un día lleno de esperanza en el Señor. Está contigo. En medio de lo que parece imposible, para Dios todo es posible. Agradece a Dios cada día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradece a Dios por todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Agradece a Dios porque Él está contigo en el nombre de Cristo Jesús. Agradece en el nombre de Cristo Jesús, porque nada es igual si Dios no está contigo. Y cuando hay inducción, cuando hay todos estos pensamientos, tienes que echarlo fuera y llenarte de Él, llenarte en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y también en TikTok como Evangelista Rafael Caro. Y recuerda que Cristo te ama, así que muchas bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Hemos escuchado palabra de Dios desde Caracas, Venezuela, el evangelista Rafael Caro Sarabia, al cual le agradecemos por su ayuda, su colaboración para este ministerio radial.